Anillo Setevilá. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, beshem Adonai Yahshua Mashiach. Abba, háblanos por medio de tu bendito Ruach HaKodesh. No queremos oír palabra de hombre, queremos oír tu preciosa voz. Beshem Adonai Yahshua Mashiachenu, Omen, Beomen. Siéntense, por favor, amados Sahim. Su servidor, quien le habla, doctor Javier Palacios Elorio, Roe de la Queguilá Gozo y Paz, en Tehuacán, Puebla, México. Le invitamos de parte de todos a visitar www.gozoypaz.mx, página en internet con muchos audios, muchos apuntes en varios idiomas. El canal de YouTube Shalom 132 y ahora el canal de YouTube Queguilá Gozo y Paz. Usted encontrará videos, audios y apuntes que puede usted bajar, copiar y regalar. Hágalo y hágalo pronto porque los tiempos se están acortando. Vamos a ver, amados Sahim, este tema, bendito es el nombre de Yahweh. La segunda parte de este tema, la psicología en la Torah. Decíamos que sí, que quiere decir alma y logos, estudio y tratado del alma. Y hace 8 días hablábamos sobre el complejo de inferioridad, el complejo de superioridad, hablábamos sobre el rechazo, hablábamos de la madurez de los niños, hablábamos que los niños hasta los 3 años confunden las imágenes objetivas y subjetivas. Es decir, hay una vida de fantasía en estos nenitos. Así tú y yo la pasamos igual. Ahora, decía yo que mucha gente se queda en este nivel, ya no madura más y es cuando empiezan los problemas. Porque la persona entonces siente que se merece más, y así terminé el tema hace 8 días, hace 15 días más bien, y piensa que se merece más de lo que recibe. Siente que el Eterno no le dio lo que se merece, pero es que todo es fantasía. Y así terminé hace 15 días. La persona entonces empieza a comprar ya de adulta, lógico, relojes caros, coches caros, celulares caros, que no puede pagar porque está viviendo en fantasía. ¿Podríamos decir que la persona es irresponsable? Sí, pero porque no hubo madurez. Ahora, esto que voy a explicar en este momento no lo hemos visto. Solamente en el radio lo toqué, pero quiero tocarlo ahora con más detenimiento. El niño le atribuye propiedades idénticas a objetos más o menos parecidos. Si gustan anotarlo y van a aprender bastante, vamos todos a aprender. Nadie nace sabiendo. El niño le atribuye propiedades idénticas a objetos más o menos parecidos. Como por ejemplo, explico, unas plumas, si el niño tiene algunas plumas que ponerse en los brazos, lo convierten en águila. Es un ejemplo. Y entonces el niño se pone las plumas, vamos a suponer que tenga unos plumeros de su mamá, no sé, o algo, se pone las plumas y él siente que es un águila. Un simple palo de escoba puede ser un caballo. Y entonces el niño utiliza el palo de escoba, la madera, y piensa que es un caballo. Está imaginando el caballo, lo está viendo él, el caballo. No lo está imaginando, pero él lo está viendo. Es algo en su mente, lógico. Ese simple palo de escoba también se puede convertir en una espada. Si es que ha visto el niño películas de espadachines, etcétera, entonces lo puede convertir en una espada y dice es una espada, y la ve filosa y la ve plateada, etcétera, etcétera. Bueno, esto que les estoy explicando es tan importante, amados Sagin, amados Agayot, que el niño, como está pensando esto, o sea que puede atribuirle a objetos idénticos, o sea, propiedades idénticas, más o menos parecidos, el niño piensa que con su pensamiento, valga la redundancia, puede obrar, o sea, puede actuar sobre la realidad externa. Esto es muy profundo. Cuando se estudia psicología o psiquiatría, o las dos, entonces nosotros estudiamos a fondo esto, pero yo quise enfocarlo desde el punto de vista de la Torah, que es lo mejor.
El niño piensa o se imagina con su pensamiento, para la redundancia, que puede obrar, que puede actuar sobre la realidad externa, porque es realidad, lo de él es fantasía y la realidad es lo que él tiene alrededor. Entonces el niño, perdón que lo repita tantas veces, amado Sahim, piensa, vale la redundancia, que con su pensamiento puede obrar sobre la realidad externa. Ahora, pongan mucha atención. Conozco muchos nuevos hermanos en Yahshua, o no tan nuevos, que tienen 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 años con nosotros estudiando Torah, que no pudieron superar esa etapa infantil, y lo digo con cariño y con respeto, pero es para administración, y entonces se quedaron en esa fase de su infancia, donde a un objeto más o menos parecido le atribuye ciertas propiedades igual parecidas, donde puede utilizar unas plumas y parecerse o decir que es un águila, o un palo, utilizarlo como un palo de escoba, como un caballo, se imagina un caballo, o como una espada. Bueno, entonces esa parte que tú acabas de escribir, que acaban de escribir, que el niño piensa, vale la redundancia, con su pensamiento, que puede obrar, fíjense muy bien lo que estoy explicando porque es algo delicado, obrar sobre la realidad externa, es milagros o magia. Hay dos cosas, milagros o magia. Esas dos cosas son importantes que las anoten, porque si el niño dice, yo puedo obrar, él piensa sobre la realidad externa, él no lo dice, él no lo piensa, es un decir, pero lo hace. ¿Por qué confunde? No es que confunda, porque utiliza un palo de escoba como un caballo. ¿Se han visto niños así? Y entonces van y se imaginan el caballo. O se imaginan, vamos a suponer que entran a un carro y hasta abren la puerta, ¿verdad? Pum, dan el portazo, encienden el carro, etcétera, y se lo están imaginando. Ahora, si un niño no se le educa con amor, como está en los apuntes, o más bien en los audios de cómo educar a los niños y a los adolescentes, va a pensar entonces que sí tiene un poder sobre la realidad externa. Eso es real porque ministro a muchos niños. Y entonces es ahí donde se pueden dar milagros o magia. Fíjense muy bien. Cuando la persona es mayor es cuando entonces se encuentra con el problema que habíamos visto hace 8 días, que cree merecerse algo más. El superego, de tanto se habla en psicología, no fue superado, y entonces es ahí cuando está el falso profeta, el falso ungido, etcétera, etcétera. Por competencia, por envidia, por orgullo, etcétera, quiere competir, o envidia, etcétera, todo lo que explicamos hace 8 días. Si una persona no es muy bien educada, entonces la persona dice, tengo poderes. Sí, esos poderes, porque en el inconsciente, en el subconsciente, el niño dice esto, es un decir, la redundancia. Yo convertía un palo y era un caballo. Yo convertía un palo de escoba y era una espada. ¿Por qué no puedo hacerlo ahora? Y como la persona no recibió amor, etcétera, educación y sobre todo Torah de Yahweh, entonces se va por la magia. Por eso hay tanta gente que le gusta la cábala. Por eso hay tanta gente que le gusta el esoterismo, el ocultismo, lo que solamente al Eterno le pertenece. Deuteronomio 29:29. Y en Jeremías 33:3 dice, clama a mí, yo te mostraré cosas ocultas y grandes que tú no conoces. ¿Está? La mayoría de la gente, escuchen bien, amados Sahim, por favor. Este punto es clave, La mayoría de la gente en el mundo le gusta la santería, la brujería, la hechicería, el poderle hacer el mal al otro, porque no superó la infancia o el pensamiento de que podía obrar sobre la naturaleza externa o sobre su realidad externa.
Cuando el niño recibe Torah o es un ungido desde recién nacido o desde antes de que nazca del vientre, está en el vientre de su madre o desde antes de que sea concebido y el Eterno le place hablarle a alguien, esa cuestión de poder obrar sobre la realidad externa se llama fe. Yo creo que sí, este tema sería bueno que lo analizáramos con mucho detenimiento, amado Sahim. Entonces, la mayoría de la gente te decía le gusta lo oculto. Bueno, vamos a suponer alguien viene al mesianismo, conoce a Yahshua HaMashiach, se le ministra el Shabbat, se le ministran los pactos, las fiestas y se goza. Pero después dice, no, esto como que es poco. No es poco, es todo. Conocer el nombre del Eterno, guardar el Shabbat, guardar la santidad, guardarse los ojos, guardar todo lo que dice el Eterno en la Torah, con eso nos basta. Pero la gente dice, no, voy a buscar qué dice este libro judío, el Zohar, voy a buscar qué dice el Midrash, voy a buscar qué dice el Talmud, voy a buscar otro, y entonces se acaba perdiendo, negando a Yahshua HaMashiach. Tratando muchos niños como médico, a veces me llevan a los niños, me dicen, doctor, mi niño se ríe todo el tiempo, etcétera, y no sabe que se está riendo porque hay duendes en su casa, hay demonios en su casa. Eso existe, eso es real. Y señala, mi hijo señala, y no es su amigo imaginario porque todavía está muy niño. Los amigos imaginarios son después, y después, perdóname, posteriormente hablaremos de esto. Pero este punto de que el niño piensa que con su pensamiento puede obrar sobre la realidad externa, quiero que se lo grabe muy bien, porque el niño va a agarrar sobre la fe, si está ungido, llamado, y sobre todo si es bien educado en la Torah también, o va a desviarse sobre lo oculto. Entonces el niño crece, va creciendo y descubre esto. Pongan atención y ahorita lo anotan, véanme tantito. El niño crece, entonces va cumpliendo 3, 4, 5, 6, 7 años. De 7 años hacia arriba el niño crece todavía más y entonces descubre que es un mundo nuevo para él, que está en oposición con su mundo imaginario. Ahora sí, anótenlo, se los dicto con mucho gusto. El niño crece y descubre un mundo nuevo que está en oposición con su mundo imaginario. Esto es muy profundo lo que estamos tratando hoy, amados aquí. Quiero que me lean esta frase que acaban de escribir, amados aquí. Cuando la termine me dicen un amén. A ver, léanlo fuerte, amén. El niño crece. Y entonces viene una especie de shock, una especie de desilusión, que si el niño no es bien educado se va a perder en lo oculto. Ahora, no hablemos, por ejemplo, de cómo está el mundo ahora, que en lugar de que a un niño se le eduque para que haga deporte, siempre he dicho que el deporte es bueno, porque lo dice Shaul, el ejercicio aprovecha para poco, o sea, pero se aprovecha. Hay que estudiar más Torah, pero se aprovecha el ejercicio, hay que caminar, hay que hacer ejercicio en general. Ahora, ¿qué será eso? O los videojuegos satánicos, ¿no? De que tanto hemos hablado, las maquinitas, donde todo el tiempo los niños están ahí viendo cómo le echan balas a otro y sale sangre, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, ese mundo que es nuevo para el niño está en oposición con lo que él imaginaba. Se encuentra entonces de repente que es un palo de escoba y que ya no puede jugar con él porque no se convierte en caballo, o no se imagina el caballo, o no se imagina la espada. Si se pone unas alas, de plumas, ya no se imagina que es un águila. El encanto, por así decirlo, perdónenme la expresión, no es la correcta, pero creo que se va a entender, se perdió. Pero no es que sea un encantamiento, es que es normal en el niño eso.
Y esa oposición entonces lo va a hacer, si no está bien educado, lo va a llevar más a la perdición, si no se le educa bien. Por si con el primer caso de que obrar sobre los milagros es que el Eterno actúa sobre las leyes de la naturaleza y las rompe, como fue el abrir el Mar Rojo. ¿Sí? ¿Sí o no? O sea, o hacer que un muerto resucite, como lo hizo nuestro mismo Adón Yahshua Mashiach y lo sigue haciendo, o como lo hizo Eliseo, Elías en un principio, antes. Entonces, de ahí salen los falsos ungidos, los falsos profetas, los que dicen, Roy, yo tuve muchos sueños, tengo esto, pero no hay frutos, no hay frutos. Y mientras no haya frutos, quiere decir que esos avisos no son válidos. Tiene que haber frutos. Entonces, para que quede más claro, esa situación de que ya no puede influir sobre la realidad externa como él pensaba, lo va a llevar sobre dos caminos, o los milagros o la magia. Y cuando el niño crece de 7 años hacia arriba, perdón que sea repetitivo, pero esta es una clase, no es una administración así corrida, es una clase. Entonces el niño crece y entonces descubre que el nuevo mundo está en la oposición o en su oposición con su mundo imaginario. Entonces es cuando más puede irse hacia lo malo, buscar la hechicería, buscar lo ocultismo, aunque sea un niño. Ahora, el adulto no espiritual es el que cae en todo esto. El adulto no espiritual se topa con esto y entonces tenemos los falsos pastores, los falsos profetas, los falsos apóstoles, los shaleachim, supuestamente los lobos rapaces, como dice Yahshua. Tengan cuidado porque no son más que lobos disfrazados de oveja. Ahora, antes el mundo del niño estaba regido por su fantasía. El juego era subjetivo, imaginario, o sea, no objetivo. Entonces, antes su mundo estaba regido por la fantasía. El juego era subjetivo. Me dicen cuando pueda continuar. Agarraba una madera cualquiera, hasta vieja y toda apolillada, etcétera, pero se imaginaba él un carro de lujo, o un camión de refrescos, o un camión de lo que tú te imagines, y sin ruedas y sin nada, él llevaba el carrito y se lo imaginaba, porque era un mundo de fantasía, y eso es normal en los niños. Ahora, de 7 años hacia arriba, ese mundo que estaba regido por la fantasía, donde el juego era subjetivo, ahora todo es real y objetivo. Y es otro choque, o el mismo choque de lo que yo explicaba, pero explicado de otra manera, valga la redundancia. Entonces todo ahora es objetivo y real. Se está dando cuenta que está dejando de ser niño, aunque todavía es un niño. Y ese nuevo mundo para el niño de 7 años hacia arriba, ese nuevo mundo ya no está regido por la fantasía, sino por la razón, por la lógica, por la razón, por la lógica. Vamos a abrir la Tanaj en Romanos. Y ahorita vamos a entender tantas cosas, amados Sahim, tantas cosas. Y vamos a ir a Romanos 12, verso 1. Recuerda, este tema es la psicología en la Torah. Y no falla porque estamos basados en la Torah. Romanos 12, verso 1. ¿Sí? Para que se entienda un poquito más, a ver, vamos a leer ahorita, bueno, pero si no se me va a ir la idea. Para que entendamos esto, una persona que sigue sobre la fantasía tiene cauterizada la conciencia si es adulto. Porque dice, no es pecado ver pornografía,
No es pecado. ¿De dónde saca eso el Roe que es pecado? No es pecado hacer esto, no es pecado hacer el otro, porque él quiere seguir deleitándose con él mismo, o sea, el puro placer, pero es que no tiene su mundo es de fantasía. Por favor, vamos, perdón que hable yo tan claro, puedo hablar más claro, ¿verdad? Vaya, aquí no somos religiosos. La persona que está viendo él, un varón desnuda o semidesnuda, esa mujer ni siquiera sabe si este tipo existe. No sé si me doy a entender. No me entendieron. ¿O sí me entendieron? O sea, la mujer que posó por dinero ni siquiera sabe si este bárbaro que está la viendo desnuda en internet, ni siquiera sabe si existe. Pero él, en su fantasía, empieza, valga la redundancia, empieza a fantasear y acaba pecando totalmente. Bueno, de todas maneras es pecado. Ahora dime si no es fantasía como lo del niño. Pensemos, es psicología basada en la Torah. La mujer ni siquiera sabe que existe y posó por dinero. Y él se imagina 1000 cosas con su mente perversa. Pero es fantasía, no es lógico, no es racional. Dice en Romanos 12:1, así que hermanos, os ruego por las grandes compasiones de Elohim que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, kadosh agradable a Elohim, que es vuestro culto, ¿qué? Racional. Entonces Shaul está aplicando que la psicología, aunque no dice psicología, pero si tú tienes que tener un culto racional, no un culto de fantasía como un niño. ¿Qué hace la mayoría de la gente? Se puede decir mesiánica y puede ir a un culto, a una quejilá mesiánica y decir, miren qué kadosh soy, paso por mi pan, paso por mi vino y soy el que mejor danzo. Pero es fantasía. Quebranta el Shabbat, no guarda bien Yom Kippur, ve pornografía, hace tracalerías, tronerías, su mundo es de fantasía. Y eso es pecado. El Eterno no lo toma como que es un niño que no maduró y que hay que perdonarlo, porque Él no tendrá por inocente al culpable, dice la Tanakh. ¿Está? Entonces, es ahí donde vamos viendo que estamos rodeados de niños, pero son pecadores. Ahora, mucha atención lo que voy a explicar. No anoten, la distinción entre ambos mundos, es decir, el de fantasía y el real, el juego subjetivo y lógico, o sea, objetivo, o sea, la distinción entre ambos mundos, el niño lo logra gradualmente y lentamente. Y puede decirse que ni siquiera en el adulto ya maduro se logra por completo. Ahora, ¿es válido que no se logre la madurez por completo? No es que sea válido, se tiene que lograr la madurez completa. Lo que sí se refiere Yahshua es que no, que seamos nosotros como niños, pero se refiere en la inocencia. Porque muchos han confundido esto y entonces se podría decir, bueno, pero si Yahshua dice que seamos como niños y los niños tienen fantasía y tienen sus cosas subjetivas, sí, pero son niños. Y el Eterno nos está refiriendo a eso. El Eterno Yahshua se está refiriendo a que seamos niños en la inocencia. Ahora, la mayoría de las personas, entonces la distinción entre ambos mundos no lo logra superar y entonces de ahí sale el mentiroso, el mitómano. La mitomanía es una enfermedad, entre comillas, la Tanakh le llama pecado y yo estoy más de acuerdo con la Tanakh que con la psicología, pero bueno, la idea es que la mitomanía es aquel que miente para tapar un hoyo y tiene que mentir para atrapar el otro y destapa uno y destapa el otro y así se la lleva toda la vida. ¿Estás guardando bien el Shabbat? Sí. No es cierto, no lo está guardando bien. ¿Guardas la santidad? Sí, no la guarda. Entonces, la gran mayoría de los que se dicen mesiánicos en el mundo no lograron el paso hacia el otro mundo, o sea, me refiero hacia el mundo, en el mundo espiritual, de acá de la tierra, lógico.
Entonces, una cosa es que si yo tengo un cochecito, juegue con el cochecito y ya soy un viejo yo y me deleito jugando con un coche o con una pelota. Pero eso no significa que no sea yo maduro, porque la madurez se va a notar en mi proceder, cómo me porto como esposo, como padre, como roe, cómo cumplo con mi trabajo como médico cirujano, cumplo con mis impuestos, cumplo en esto, o sea, soy responsable de mis actos. Y la persona, aquí estamos hablando de gente que no maduró y entonces no es responsable de sus actos, porque es un inmaduro, no maduró, de ahí viene eso. No maduraron porque no lograron superar del mundo de la fantasía hacia el mundo lógico. Todos estos puntos quedaron claros, amados Sahim. Ahora, tú ya me entiendes ahora un poquito con más claridad. Yo sé que son inteligentes acá todos y allá, y que tienes sabiduría de parte del Ruach HaKodesh, pero ahora me entienden cuando yo digo, cuando llega alguien me dice, Roe, yo vengo a visitarlo, soy profeta, etcétera, etcétera. Yo me río por dentro, no de burla, sino digo, Padre Eterno, si supiera lo que está diciendo. No pudo superar el mundo de fantasía y él piensa que puede manipular las cosas externas, pero se fue sobre la magia, no sobre la fe, para que tú hicieras los milagros a través de él. Esto está siendo filmado y grabado, por favor, yo les pido que lo repitan 100 veces cuando lo vean. Y van a entender más cosas. Pídenle al Eterno que les abra aún más sus ojitos. Amén. Ahora, cuando las frustraciones, bueno, entonces, para terminar esta parte, entonces el niño va logrando lentamente y gradualmente, va logrando pasar hacia el otro mundo, hacia el mundo espiritual en la madurez, en lo lógico, en lo racional, como acabamos de decir aquí. Shaul en Romanos 12:1 está explicando psicología, por así decirlo, pero es Torah, es Tanaj. Pero es que está hablando con adultos, no está hablando con niños. Ahorita vamos a explicar varias cosas que Shaul le habló a la gente diciendo, ¿ustedes siguen siendo niños? Es a lo que se refería Shaul. Él, tal vez sin saberlo, porque no fue a una universidad, no estudió psicología, pero ¿para qué necesitaba la psicología si tenía los dones del Ruach HaKodesh? ¿Sí se entiende? Bueno, ahora, cuando las frustraciones, por ejemplo, en el mundo objetivo y lógico, o sea, ya en lo que estamos hablando, son demasiadas intensas, entonces vamos, la persona ya pasó algo hacia el mundo lógico y objetivo. Anótenlo si quieren. Ya la persona pasó hacia el mundo lógico y objetivo. ¿Sí se entiende? Amén. Miren, lo que les estoy explicando es para alumnos de el último semestre en una universidad. Créanmelo, créanmelo, es así, no me jacto de nada. Entonces, yo estoy seguro que si tú le vas a captar, porque tienes el Ruach HaKodesh de Yahshua Mashiach. Pero esto se explica, y sobre todo lo que estamos mirando, ¿por qué los falsos profetas? ¿Por qué tuve una visión? ¿Y qué pasó? ¿Qué pasó con esa visión? Pues nada más la tuve. Es su mundo de fantasía y no lo sabe. Y si le decimos, si yo le digo a alguien, te dejas ministrar, pero no vas a azotar la puerta ni salir taconeando para que yo te explique qué es lo que tienes, no es un don del Ruach HaKodesh, es fantasía, no has superado esto. Y entonces es cuando dicen, no, Roe, etcétera, no, yo sí tengo los dones del Ruach HaKodesh, etcétera, se enojan, azotan la puerta y salen taconeando. Más fantasía. Están totalmente inmaduros, por eso son rebeldes. Bueno, entonces decía yo, ya el niño pasó, el niño mayor y el adulto ya pasaron al mundo objetivo y al mundo lógico. Ya dejaron la fantasía y lo subjetivo, ¿de acuerdo? Sí, bueno. Pero si en esa etapa el niño mayor y el adulto tienen frustraciones fuertes, o sea, frustraciones fuertes por X o Z problemas en el hogar, cuando esas frustraciones y esos problemas son muy fuertes, sobre todo fíjate en la palabra que utilicé, frustraciones. El niño mayor no logró hacer lo que él se había puesto como meta, terminar
la primaria a los 12 años, 12, 13, 14, 15, terminar la secundaria a los 15 años, terminar la preparatoria a 15, 16, 17, 18 años o 17 años como antes lo hacíamos. Cuando no logra eso y es mucha frustración y son demasiado intensas las frustraciones, o bien los abusos del padre, de la madre, los golpes, etcétera, entonces esta persona, este niño mayor o este adulto quiere refugiarse en su mundo de fantasía y regresa al mundo anterior. No digo al pecado, estoy hablando de la psicología en la Torah. Regresa a cuando él jugaba y se imaginaba cosas y todo era subjetivo, podía alterar las cosas externas con su mente. No sé si me estoy dando a entender. A ver, tiene muchas frustraciones y entonces el mundo objetivo y lógico que ya debería de vivirlo, como son tantas frustraciones, dice, no puedo. O mi papá o mi mamá son demasiado duros y entonces se refugia, anota esa palabra, espero que la hayan anotado, se refugia en su mundo de fantasía. Y es un adulto entonces que tiene barba y que tiene bigote y que ya tiene sus años, tiene unos 30 años, 35, 40, 50 años, o realmente ya son mayores de edad, pero que siguen siendo niños porque su mundo es de fantasía. Roe, yo miré esto y miré el otro y aquí, y tiene que haber frutos de esas cosas que tú me estás diciendo. No, pues eso nada más es para mí. Sí, hay cosas que nada más son para uno. No estoy hablando de nadie en especial, no se vayan a ofender, por favor, ni aquí ni allá. Seamos maduros, o maduramos con estas clases. Entonces, a ver, ¿eso es para mí? Sí. Hay cosas que son para uno y yo no te las platico. Hay cosas que nada más son para mí. O tú, hay cosas que el Eterno te da para ti, ¿no? Pero generalmente, el 99.9% de las visiones que el Eterno nos da por medio de Ruach HaKodesh son para beneficio de la Kehilá, para el cuerpo de Mashiach. Si no, entonces caeríamos en egoísmo. He tenido tantas visiones, pero todo es para mí. Pues qué privilegio, ¿verdad? El Eterno nada más le habla para él, para solaparlo y para consentirlo. El Eterno no es así. El Eterno da una visión para que sirvamos a los demás. Para eso da las visiones. Pero son tantas las frustraciones. No logró un buen trabajo o lo corrieron del trabajo, no terminó la universidad, estaba estudiando, no sé, un instrumento y no lo acabó de estudiar, nunca aprendió bien piano, es un ejemplo, o cualquier otro instrumento. Entonces, todas esas frustraciones hacen que se refugie en su mundo de fantasía. Se vuelve mesiánico y trae todo eso cargando en la espalda, más aparte los pecados. Se hace liberación, pero no quiere renunciar a su fantasía. Quiere seguir siendo un niño porque quiere ser mimado, solapado, atendido, etcétera, etcétera, etcétera. Ahora, del 4º año al 7º año de vida, el niño empieza a dominar los principios de la lógica sobre la fantasía. De los 4 a los 7 años, el niño de alguna manera va a empezar a dominar, o sea, va dominando más los principios de la lógica sobre la fantasía. Pero es hasta los 4 años. Y a los 7 años todavía no lo termina. Ahora, va a tener que el niño va a tener que distinguir entre las esencias y las apariencias, entre lo que realmente es algo, un objeto, una persona, etcétera, y la esencia, porque antes no lo distingue. Un niño de menos de 4 años no distingue entre las esencias y las apariencias, no lo distingue. Aunque algunos papás
presuman de que sus niños o sus niñas sean muy inteligentes. Sí, son muy inteligentes y qué bueno, los bendecimos. Pero no logra todavía distinguir un niño entre la esencia y la apariencia. Explico algo, a ver, vamos a ver. La esencia es en lo que sí es, por ejemplo, este objeto que es una lámpara. Pero el niño ve otra cosa. ¿Qué no hubo acaso una caricatura donde había una lámpara que caminaba y hablaba? ¿Sí se acuerdan? No, yo no vi eso nunca, Roe. Jamás. Yo nací ya en pañales Kadoshim. ¡Qué terrible! Bueno, entonces la esencia y la esencia no la distingue, la apariencia más bien. Ahora, de los 7 años a los 10 años, el pensamiento lógico tiene que sustituir casi totalmente al de la fantasía. Explico. De los 7 años a los 10 años, el pensamiento lógico, o sea, el objetivo, ha sustituido o tiene que sustituir casi totalmente al de la fantasía. Y es aquí donde el niño, vemos si es un niño normal o es un niño que no quiere madurar, pero por frustraciones los padres lo tratan mal, etc. ¿Qué es lo que va a pasar en estos niños que no maduran y que siguen confundiendo la esencia con la apariencia? Lo van a transmitir hacia su propia persona. Y entonces por eso dicen: soy profeta, soy apóstol, soy rabino, soy esto, soy el otro, soy el grande, etcétera, etcétera. Porque la esencia de lo que es no es lo que aparenta decir. O sea, tiene una apariencia, tiene un disfraz de rabino, tiene un disfraz de apóstol, tiene un disfraz de profeta o de roe, de lo que sea. Pero realmente, ahora sí me di a entender mejor. Es apariencia y eso es hipocresía. Entonces, Yahshua HaMashiach, y eso lo ministramos mucho en la fiesta de Hamatzah, de los panes sin levadura, dice no a la hipocresía. No sean hipócritas como los fariseos, que utilizan largos sus vestidos y hacen largas oraciones. No sé si me doy a entender. Sí, eso es apariencia. Esas personas estaban frustradas, los fariseos. Lo digo con toda la autoridad que el Eterno da a sus hijos, a sus siervos. Independientemente del pecado, yo no estoy justificando que no fueran pecadores. Al menos no todos, muchos fueron fariseos y después se salvaron en Yahshua Mashiach. Shaul, Pablo, fue uno de ellos, ¿o no? Bueno, entonces, la apariencia es ponerse algo para aparentar lo que uno no es, o sea, es a lo que me refiero entre la esencia y la apariencia. Y el Eterno ese le llama hipocresía. Ahora vamos a ir a Hebreos, por favor, en el capítulo 5 y en el verso 12, y entonces aquí es donde Shaul como que más bien Bernabé como que desesperado les dice: ¿cómo es posible esto? Y eso es en todas las quejilot, incluyendo esta. Así es, así es. ¿Sí tienen Hebreos 5:12? Porque debiendo ser ya maestros después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de las palabras de Elohim. Habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. A ver todos, amén. ¿Se dan cuenta? Está hablando de psicología, pero es la Tanaj que es lo que cuenta. Si ya deben ser gente madura, pero se refugia en su fantasía. Empieza con sus rebeldías y es como cuando le decimos a una persona: pareces un niño,
Te comportas como un niño. Exactamente. Ahora entiendes tú el por qué. Porque el niño sigue en su fantasía y ya debía estar en un momento más crecido en esta persona, ya debe estar en el momento, en el mundo lógico y objetivo. Ahora, vamos a ir a 1 Corintios 3, amados Sahim, vamos a ir a 1 Corintios 3. Bendito es Yahshua Mashiach. Vamos a ir a 1 Corintios 3. Capítulo, se voy a leer el verso 1 al 3. ¿Sí lo tienen? 1 Corintios 3, verso 1 al 3, ¿lo tienen? De manera que yo, Ahim, no puedo hablaros como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Yahshua. Más psicología más clara no puedes encontrar en la Tanaj. Subraya eso. Subraya. Se está diciendo, ustedes no salen de la fantasía. Debían de estar maduros. De manera que yo, hermanos, no puedo hablaros como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Yahshua. Pero no les está justificando decir, mira, eres un niño, no maduraste, te vamos a mandar con un psiquiatra, etc. No, le está diciendo, son pecadores. ¿Sí se entiende? Son pecadores. Ahora, para eso hay un tratamiento, la liberación. Y la fe en querer ser libre. Dice, os di a beber leche y no vianda, porque aún no erais capaces, ni sois capaces todavía. Es decir, todavía eres un niño, no te puedo dar vianda, te tengo que seguir dando leche. ¿Se acuerdan hace tiempo cuando íbamos ministrando temas más profundos? Yo dije, no, si quieres te vuelvo a hablar que Noé metió a unos animalitos en el arca. Sí, hasta te pongo tus crayolas para que lo dibujes. ¿Sí se acuerdan de eso? Tenemos que madurar y no tener apariencia, sino esencia de lo que dice uno, autoridad en lo que dice uno. El verso 3, porque aún sois carnales. No le está diciendo que son unos niños inocentes, ¿verdad? Pues habiendo entre vosotros celos, contiendas y disensiones, ¿no sois carnales y andáis como hombres? Fíjate que psicología mayor no la vas a encontrar en la Tanaj. Les está diciendo, si ustedes hacen contiendas y disensiones, ¿acaso no sois carnales y andas con apariencia de hombre? Pueden ponerle si quieren eso en sus apuntes, no en la Tanaj, pero es a lo que se está refiriendo Shaul. Y estaba yo ministrando sobre las esencias y sobre las apariencias, ¿sí o no? ¿Lo anotaron eso? ¿Sí? Entonces voy a volver a repetir el verso 1 al 3 para que quede bien claro. De manera que yo, Ahim, no puedo hablaros como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Yahshua Mashiach. Os di a beber leche y no vianda, porque aún no erais capaces, ni sois capaces todavía. Es decir, le está diciendo, siguen igual de inmaduros, no han madurado, siguen en su mundo de fantasía. Porque aún sois carnales, pues habiendo entre vosotros celos, contiendas y disensiones, que son obras de la carne, no sois carnales y andáis, perdón que agregue yo esta palabra, no es agregarle a la Tanaj, es que a eso se está refiriendo Shaul, y andáis como apariencia, como si fueras un hombre. Terrible, ¿verdad? Es una reprenda tremenda. Ahora, decía yo hace un momento que de 7 años a 10 años el pensamiento lógico prácticamente ha sustituido a todo lo que era la fantasía, pero no es así. En la mayoría de la gente no es así. Y no están exentos los nuevos mesiánicos, o los mesiánicos, o los que se dicen ya mesiánicos. El niño ya tiene más uso de razón después de los 7 años. Entonces ya tiene más capacidad de comprender al mundo como también comprenderse a sí mismo. Si quieren anotar eso, es importante. El niño ya tiene más uso de razón. Entonces, como ya tiene más uso de razón, tiene más capacidad. ¿De qué? De comprender al mundo. Ya no se confunden las esencias en las apariencias. De comprender al mundo y a sí mismo. Aleluya. Ahora, mucha atención lo que voy a explicar y ahorita lo anotan. Véanme tantito. Algunas personas, algunos individuos
ahorita lo anotan, evolucionan hacia un crecimiento de su razón, yo le pongo de su racionalidad. Algunos entonces van a evolucionar a ser más razonables, y eso está bien. Pero hay otros que no logran ir más allá de una imagen de fantasía. Perdón que sea repetitivo, pero ahorita lo vas a entender. Pero esa fantasía, no lo anoten, ahorita yo se los dicto, pero esa fantasía es deforme, ya no es como la de un niño, porque la de un niño es una fantasía normal dada por Yahweh Sebaot, y un adulto va a tener fantasía perversa totalmente. ¿No explicaba yo sobre la pornografía? Ahora, entonces esa fantasía que es deforme y es subjetiva otra vez del mundo y de su propia persona. Así como yo dije hace un momento que el niño va madurando, entonces ya tiene más uso de razón, tú lo anotaste, ¿sí o no? Y la capacidad de comprender al mundo y de comprenderse a sí mismo. Ahora, pongan esto en sus apuntes, amados Sahim. Algunas personas, algunos individuos evolucionan hacia un crecimiento de su racionalidad. Pero otros no logran ir más allá de una imagen de fantasía, porque se refugian en ella. Ya lo expliqué. Pero esa fantasía es deforme, porque no es la que dio Elohim, es súper subjetiva, tanto del mundo y de su propia persona. Perdón que hable yo sobre lo mismo, perdónenme, pero esto lo voy a traspolar a otras cosas, pero quiero hablar sobre el pecado, porque eso es importante. El hombre que está ante una fotografía de internet y que se está masturbando, etcétera, etcétera, él realmente en su fantasía asquerosa se está imaginando que está con esa mujer, pero la mujer ni lo conoce. Sí, ahora se va entendiendo mejor. Sí, es una fantasía deforme. O bien que ¿cómo se llama? No adictos, sino aquellos que aman mucho el fútbol y el basquetbol. ¿Cómo se dice la palabra? Aficionado, ¿no? Y es demasiado, y entonces él cree que al rato es el gran portero fulano, o el gran portero perengano, o el gran basquetbolista. Tiene su cuarto lleno de pósters, de fotografías de los mejores jugadores de béisbol, de basquetbol, de fútbol. Y si le gusta el rock, se cree en el gran rockero y pega muchos pósters de satanistas ahí que son más que hijos del diablo solamente, ¿no? Yahshua Mashiach reprenda todo eso. Entonces, él cree que es parte de, pero no, o sea, es parte del mundo espiritual satánico, sí, o es pero hasta ahí nada más, o sea, no puede tener más injerencia en. Y entonces es cuando dice, no, yo le puedo mandar una hechicería a fulano y lo mato, o una brujería. No es cierto, no pasa nada. Los tiempos de la vida están en manos de Yahweh, dice el rey David en los Salmos. Los tiempos, no en las manos de un brujo, que tanto le temes a los brujos. Temamos a Yahweh. Entonces, la imagen es deformada, decía yo, ¿lo anotaron? Y es subjetiva del mundo y de sí mismo, del mundo. Él ve otra cosa en internet, sea pornografía, sea que un concierto de rock pesado, etcétera, pero también de su propia persona. Él se la cree y quiere tatuarse como se tatúa el rockero fulano y quiere imitar los lentes que están de moda, se peina como reptiliano, etcétera, etcétera, porque quiere parecerse a ese personaje, pues. Ahora, mucha atención. Entonces, la imagen de fantasía es deforme en el adulto. No es como la que dio el Eterno cuando yo expliqué que un palo de escoba, un niñito lo ve como un caballo y eso está bien. ¿Sí se entendió? Ahora, mucha atención.
Esta fantasía deforme y todo lo que le rodea a la persona esta, que no pudo madurar, porque no quiere madurar muchas veces, le conviene seguir siendo un niño para que sea solapado. Hemos visto cómo jóvenes apostatan acá o allá y la madre los solapa. Y decíamos que son madres alcahuetas o padres alcahuetes y no se dan cuenta que están haciendo más daño de lo que ellos imaginan, porque la fantasía que tiene ese joven está totalmente deforme. Mira, cuando yo era trompetista, sí, etcétera, pues me dediqué a la música hace tiempo, etcétera. Si me iban a tomar una foto, bueno, una foto con la trompeta y ya, toca así con la trompeta a un lado y se acabó y ya, punto. Pero ahora no es eso, o sea, porque yo maduré, bendito es Yahshua Mashiach. La idea es esta, que el que tiene una fantasía deforme, pongan atención, ¿cuántos atienden? Si le gusta el piano, se hace retratar en un gran piano como el gran pianista. ¿Sí me entiendes? Tiene una fantasía deforme del mundo, porque el mundo ni lo conoce como pianista, o como violinista, o como trompetista, o como clarinetista, o como baterista, o como pintor, o como lo que tú te imagines. Porque no estoy hablando de nadie especial, hay cantidad de ejemplos. Entonces, el mundo ni lo conoce y él tiene una fantasía deforme de sí mismo, tiene una fantasía deforme del mundo y de sí mismo. Del mundo porque cree que el mundo lo conoce y de sí mismo porque piensa que es el grande. Ahora se entendió mejor. Y entonces, todo eso es sebel, basura. Todo eso no sirve. El ego está superinflado. Y Yahshua nos dice que tenemos que ser humildes. Aleluya. Ahora, todo esto de quererse refugiar en la fantasía, etcétera, etcétera, y esto lógico, unido al Yeser Hará, que es la inclinación para hacer el mal, entonces la persona se vuelve rebelde y es pecadora. Ahora entiendes por qué digo, bueno, se ministra y algunos siguen siendo rebeldes y rebeldes y rebeldes, porque su ego está hasta el tope, o sea, está full lleno y no han aterrizado, no han madurado. Vuelvo a repetir, tienen una fantasía deforme sobre el mundo y sobre sí mismos. Y entonces dices, yo valgo mucho, ¿por qué me voy a sujetar al ROE, a los ancianos, a mis autoridades, a mis líderes de ministerio? ¿Por qué me voy a sujetar a Yahweh en primer lugar? Y se rebelan. Eso es, amados Sahim, pero recuerda que el Eterno no lo toma como un niño, sino como un rebelde y como un hipócrita y como un pecador. Y vuelvo a repetir, porque no tendrá por inocente al culpable. Explico otras cosas. Por ejemplo, un niño hace un berrinche. Si no se le para, el niño va a ir tomando más ventaja, o la niña. Ya lo he ministrado muchas veces. Entonces, si no, vamos, yo soy súper enemigo de que se le deje a un niño un lapicero, porque he visto cosas trágicas en los ojos. Trágicas, de perder uno y hasta los dos ojos. No dejes que tu hijo o que tu hija juegue con un lapicero. No lo dejes. Las crayolas son más anchas, son de otro tipo, etc. No hay el mismo peligro. Pero lógico, no, pues si no va a ser su gran berrinche, ahí está el lapicero. Eso lo he visto muchas veces. Ahora, no se le deja jugar con el lapicero. No se le deja jugar con las tijeras, ya dije yo, por los peligros que hay. He visto accidentes gravísimos de tijeras clavadas en la nariz de un niño de 3 años. Eso es una absurdez. Tímpanos perforados y que el niño no vuelve a oír jamás por haberle dejado cosas picudas y habérselas enterrado en la oreja y haberse reventado el tímpano. Pero hay tanta falta de madurez, es que los padres son inmaduros, ¿cómo van a ser los hijos? Ellos no tienen la culpa.
Bueno, la idea es esta. Entonces no se le deja jugar con eso, y si hace berrinche y no se le para, se le da un alto ahí. Bueno, ¿qué va a pasar? De adulto, o sea, cuando tenga que superar el paso del mundo subjetivo por el lógico, o sea, el racional, del de la fantasía por la razón, no lo va a poder superar, porque piensa que todo le es permitido. Que todo le es permitido. Entonces, él hará berrinche. Él, si te pide el lapicero y no, se va a revolcar en la... He visto cantidad de cosas de esas, desde hace 40 años como médico y antes. Se tiran al piso, chillan y hasta que ya, bueno, ya ten nene o ten nena. Qué terrible que un adulto tenga que ceder ante un berrinche de un niño. Ahora, ¿qué es lo que pasa con esa gente de adulto? Se vuelve mesiánica, vamos a suponer. Se le llama la atención, se le pone en disciplina y va a hacer berrinche, va a torcer la boca, se enoja con quien le llama la atención, etcétera, etcétera. Es lo mismo, no superó su fantasía. ¿Cómo se le va a hablar de las cosas espirituales si no entendió las terrenales? Le dijo Yahshua a Nicodemo, ¿no? Entonces, ¿qué va a querer el niño en su mundo, el adulto en su mundo de fantasía jugar? ¿Con qué va a jugar? Te explico. Juega con alcohol, juega con cigarro, juega con las drogas, juega con pornografía. Las personas piensan que por haber visto a una persona fumar con cierto estilo es el gran señor. No, son personas que no lograron madurar y siguen siendo fantasiosos porque se sienten los grandes. Lo que yo ya había explicado hace muchos años. Si tú eres de esos, perdóname, pero te va a caer el saco. Hay que manejar con las dos manos el automóvil o lo que tengas, la camioneta, etcétera. Pero las personas que sacan el brazo por la ventana, es eso. Son tan anchos en su orgullo, no caben. Es eso, y de eso tú lo ves todos los días en la calle. Ese dato de sacar la mano y ir manejando así con la mano afuera es un dato de un superego de aquí al cielo. Entonces, se les permitió jugar con lapiceros, con lo que quería el niñito o la niñita para que no hiciera berrinche. De adulto va a jugar con eso. Entonces se vuelve mesiánico y le cuesta trabajo. Tienes que dejar eso. Tienes que dejar el otro. Tienes que hacer esto, tienes que hacer el otro. Esto no. Hay cosas que el Eterno permite y hay cosas que no, por tu bien. Y entonces va a empezar a jugar con eso. Juega con su propio ego y no ve más allá de su nariz, lo que explicaba yo. Por eso tanto he ministrado sobre las fotos de perfil de Facebook. Facebook es una risa. Debe de servir para ministrar Torah, para bendecir a los otros, pero Facebook es una risa. Cuando me han enseñado, o antes me enseñaba Facebook de ciertos hermanos, entre comillas, yo pensaba en todo esto que ahora te estoy ministrando. Porque no creas que esto me lo aprendí de ayer a hoy para venírtelo a dar como una clase. No, eso se aprendió desde hace muchos años. Y entonces las fotos así. ¿Sabes qué son esas personas? Don nadie. Tienen que suplir ese gran vacío de decir, mundo, aquí estoy, mírame. Y es algo de risa, pero es algo grave, porque está indicando un vacío que más bien ya lo está llenando con lujuria, con drogas, con alcohol, con pornografía, con lo que tú quieras, pero todo es pecado. Hasta aquí llego. Déjenme ver el tiempo, hasta aquí llego con esta administración. Vamos a seguir con otra administración también. Voy a iniciar por amor a los que les gustan estos temas, y en primer lugar por amor al Eterno, con la tercera parte de la psicología en la Torah. No pienso terminar hoy porque es un tema extenso, pero quiero empezar con el tercer. Voy a dar algunos esbozos nada más, ¿sí? Y ya en 8 días ya les doy la tercera parte de la psicología en la Torah. ¿Sí?
Yo creo que si nos extendiéramos tanto, podríamos llegar a la 1000 parte de la psicología en la Torah. Es que esto es extenso, muy extenso. Hay un concepto que nosotros manejamos, digo nosotros porque los de que nos dedicamos a ministrar, o en el caso de la medicina, pero voy a hablar yo en singular mejor. Hay un concepto que yo manejo que se llama conciencia moral. La conciencia moral tiene que estar en toda persona que tenga razón. O sea, me refiero, que tenga racionalidad, que su culto sea racional. ¿Qué es la conciencia moral? Porque tú has hablado mucho y en la Tanakh también está esto de la conciencia. ¿Qué es la conciencia? ¿Será el Ruach HaKodesh? ¿Es tu propia conciencia? ¿Qué es el espíritu? ¿Qué es el alma? ¿Qué es el cuerpo? Eso ya lo analizamos. La conciencia es la función de la personalidad, porque la personalidad son muchas cosas, que consiste en confrontar los impulsos, las tendencias y las acciones propias. Anótenlo si quieren y en 8 días lo retomamos. Entonces es la función de la personalidad que consiste en confronta, la conciencia confronta los impulsos, las tendencias y las acciones propias con el sistema de normas éticas que han sido aceptadas como válidas. Esta definición es muy profunda porque abarca muchas cosas. Entonces, a ver, ¿qué es la conciencia? Es la función de la personalidad. ¿Qué es la personalidad? Temperamento, carácter. Eso es la personalidad. Y va incluido también la estatura, la complexión, etcétera, el color del cabello. Pero eso es, nos estamos dedicando a lo espiritual ahorita. Entonces, ¿qué es la conciencia? Es la función de la personalidad que consiste en confrontar los impulsos. Tú tienes un impulso de hacer algo malo, pero la conciencia te dice, no, espera, no hagas eso, ya como mesiánico. Las tendencias, tú tendías a servirte un vaso de alcohol y bebértelo de una sola, no, tenías esa tendencia, ahora ya no. Y las acciones propias de uno, pero yo les dicté, o más bien anotaron, con el sistema de normas éticas que han sido aceptadas como válidas. Bueno, entonces tenemos sociedades diferentes en el mundo y culturas muy diferentes y constituciones muy diferentes en cada país y leyes muy diferentes. Pero para nosotros como mesiánicos, entonces yo definiría así. Es decir, cuando daba yo mis clases de todo esto que les estoy explicando ahora, yo decía con el sistema de normas éticas que han sido aceptadas como válidas, y para nosotros lo válido es la Torah. Es lo que hemos aceptado como válido, como lo único válido verdadero para la salvación y para también vivir bien aquí en la tierra. Entonces, ¿qué hace la conciencia? Apaga la concupiscencia. ¿Qué es concupiscencia? Lo que antecede el pecado. Hay un audio que le titulé Concupiscencia. Y entonces, ¿cómo se logra esto? Porque tenemos que atender a tantas almas que van naciendo para Yahshua. Y decía yo, nadie nace K2, nadie nace sabiendo, nadie nace santo para los nuevecitos, nadie nace en santidad, todos venimos del mundo en la concupiscencia. Y según lo que a ti te hayan enseñado como válido, tienes que romper eso y sujetar tu conciencia a Yahweh. Explico, venimos de culturas tan diferentes, nada más en esta misma ciudad venimos. Y no se vaya a sentir nadie ofendido, por favor, esta es una clase muy profunda y para gente madura. Aleluya. Venimos de educaciones tan diferentes, muchos vienen de barrios donde eran ladrones, donde eran los rapistas, los que hacían el rap, los que eran, que pintaban, ¿cómo se llaman? Grafiteros. Y habemos otros que venimos de una cultura, en la misma ciudad, donde vivíamos en una calle decente, por favor nadie se vaya a sentir ofendido, decente, con educación, con padres que nos inculcaron buenos modales, no palabras groseras, buenos modales en todo, etcétera, etcétera, etcétera.
Entonces es un choque tan tremendo venir a la Torah, pero es la única manera de salvarse en Yahshua Mashiach. Entonces yo no fui grafitero, como muchos lo fueron, no fui rapero, sabía yo que existía esa porquería, no fui ladrón, ni nunca lo seré, aleluya. Entonces la gente viene de barrios tan diferentes, de barrios donde las mujeres se agarran de los cabellos y se pelean y se tiran al piso, etcétera. Ahora, ¿cómo llevar a los pies de Yahshua, a Mashiach, a una persona así? Solamente el Eterno lo hace. Uno no, uno les enseña Torah. Muchos aquí se aprendieron a peinar, aprendieron a bañarse todos los días, a cepillarse los dientes 3 veces al día, a ponerse loción, a ponerse los zapatos boleados, a tener educación para saludar, a dejar las leperadas, etcétera. Y otros ya traíamos eso, no decíamos nada de eso, no hacíamos nada de eso, nos bañábamos todos los días, etcétera. Ahora, tú dirás, ¿está usted criticando? No, estoy dando una clase de psicología en la Torah. Ahora, vamos a ver entonces que hay 2 cosas que son muy importantes. Decíamos que es válido para la Torah. Vaya, si en el barrio fulano es válido que se adore a la Virgen fulana, ahí las personas están acostumbradas a eso. Pero, y a lo mejor tú eras uno de ellos, ahora no, ahora adoras a Yahweh, nada más. Pero hay muchos que se siguen adorando a sí mismos. Y no se puede servir a 2 señores, dice Yahshua Mashiach. Unos siguen siendo codiciosos, no digo todos, avarientos, lujuriosos, etcétera, etcétera. Por eso Shaul escribió las cartas, por eso el Eterno habló como habló y sigue hablando, porque Él es eterno. Entonces, hay 2 cosas para poder superar o alentar o crecer la conciencia moral. Uno, la maduración. Ya expliqué hace ratito sobre que un niño viene de un mundo subjetivo y lógico, no confunde las esencias con las apariencias, etcétera, etcétera. Entonces, la maduración es importante. Y 2, el aprendizaje. Es tan importante sentarse a que alguien que sabe un poquito más te enseñe. Es muy importante. Todos necesitamos un maestro. Todos necesitamos un maestro. Ahora, la conciencia tiene una acción. ¿Cuál es la acción de la conciencia? Preventiva. Preventiva, es como la luz amarilla de un semáforo. Pero la conciencia, como va a prevenir, también tiene la de reprimir, y vamos a entrar a cosas bien profundas de psicología en la Torah, de reprimir o suprimir ciertos impulsos, de reprimir o suprimir ciertos impulsos. Creo que habemos mucha gente, todos somos maduros acá y allá, aleluya. Entonces yo he tratado estos casos. A ver, entra una ahora nueva ajot. Entra una nueva ajot. Sí, ajot, ¿en qué le puedo servir? Roe, yo todo el tiempo miro a los hombres desnudos. ¿Cómo ministrar un alma así? ¿Cómo ministrar un alma así? Yo me imagino al hombre desnudo, siempre. Sean hermanos o no sean hermanos. Y acaba de nacer en Yahshua. Ella tiene que madurar, tiene que aprender. Todavía se sigue, es que nos extenderíamos muchísimo. Tú, varón, que ibas caminando y pasaba una mujer con pantalones apretados y no se rían, lo que hacías automáticamente era voltear para verle el trasero. Tú tienes que reprimir, aprendiste a reprimir en la Torah esos malos impulsos, porque sabes que eso no es correcto ante los ojos de Yahshua. Yahshua dice: el que mira a una mujer y la codicia, comete adulterio. Entonces la conciencia sirve para reprimir y suprimir ciertos, todos los impulsos. Entonces tiene una función aparte de preventiva, punitiva. Y esa función punitiva, querramos o no aceptarlos,
Porque mucha gente no acepta estos conceptos, pero créeme, yo estoy hablando según la Torá. Consiste en generar esa acción punitiva de la conciencia, y con esto voy a terminar, genera remordimientos y sentimientos de culpabilidad. Pero en 8 días voy a explicar por qué la conciencia, lo de preventivo tú lo entiendes perfectamente bien, te está previniendo pecar la conciencia. Y vamos a ver quién es la conciencia. Y tiene una función entonces de reprimir o suprimir los impulsos, lo que yo explicaba. Antes te gustaba aprender la computadora y ya sabías hacia dónde ibas, hacia qué página de pornografía, hacia qué videos. La conciencia te dice no. Entonces estás reprimiendo y suprimir ciertos impulsos. Bueno, pero la conciencia tiene también una función punitiva. Y esa función punitiva tiende a generar sentimientos que son remordimientos y sobre todo sentimientos de culpabilidad. Y en 8 días, si el Eterno lo permite, vamos a seguir aprendiendo más con esta tercera parte de la psicología en la Torá.